Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un entrevistado de lujo que es Emiliano Donadío. Él trabaja como director científico en la Fundación Ritwell en Argentina. Es biólogo, especialista en zoología, tiene un doctorado en ecología, es un genio y vamos a estar charlando un poquito de conservación. Así que bueno, bienvenido Emiliano, ¿cómo estás? Están acá en Argentina. Sí, sí, sí. La fundación tiene alrededor de 100 o 150 personas trabajando para ella con distintas facultades, digamos, de personas en relación de dependencia hasta contratados, dependiendo de lo que tienen que Claro, hacer. claro. Pero el 80% diría yo, o el 85%, sí, como mínimo, del staff de la fundación trabaja en territorio. Bien, Esto quiere decir que están o en el impenetrable chaqueño, o en el Iberá, o en la costa de Chubut, o en la zona de noroeste de Santa Cruz, ahí en la zona de Cueva de las Manos. Después hay un staff administrativo muy, muy chiquitito en la ciudad de Buenos Aires, bien. pero todo y algo en Corrientes, pero todo en la ciudad de Corrientes, pero la mayoría del personal está en el campo. Bien, yo tengo entendido por lo que estuve chusmeando, así como para resumir un poco lo que es, o el objetivo de la fundación sería recuperar territorio y trabaja para la conservación. Después de que recupera el territorio y trabaja en estos programas de conservación que ahora vos nos vas a contar en cuáles estás trabajando, después lo que hace es donar esos terrenos a parques nacionales. Sí, ese es un buen resumen. Básicamente, simplemente para agregar un poco de detalle a lo que vos comentaste, Sí, la organización, la fundación lo que hace es asegurar tierras para la conservación. Lo que pasa es que lo hace de una manera distinta a la forma más tradicional, que es la de asegurar tierras y convertirlas en reservas y frenar y parar ahí. ok, La fundación compra, adquiere tierras, en general estancias, en general se trabaja sobre grandes extensiones de tierra. Estas propiedades que son privadas pasan a ser pasan a ser manejadas por la fundación, pasan a ser propiedad y manejadas por la fundación. La fundación, una vez que las adquiere, comienza a trabajar en la restauración de los ecosistemas de estas tierras. La herramienta que usamos es el rewilding en su forma de reintroducción de mm, especies que existían en el lugar y se extinguieron, o la suplementación de poblaciones de especies que existen en el lugar, pero en muy bajos números. Para esto utiliza la translocación de animales, translocación y reintroducción de individuos. Al restaurar estas especies se restauran interacciones y procesos ecológicos que son importantes para el buen funcionamiento de los ecosistemas. Mientras se trabaja en el proceso de restauración, que lleva muchísimo tiempo, se comienza también años. el proceso de donación de la tierra. En general, lo que se intenta es donar la tierra a la Administración de Parques Nacionales. A veces se dona la tierra a las provincias para que creen reservas. Cuando es a la Administración de Parques Nacionales, se crean parques nacionales. Pero la idea es siempre que las tierras pasen del sector privado sin acceso al público a el sector público, ya sea provincia o nación, con acceso al público. Ah, ok. Este acceso al público también se trabaja porque alrededor de lo que es la reintroducción de especies se genera también, sí, se trabaja para generar un destino turístico basado en el turismo de naturaleza con un foco en la observación de fauna. Buenísimo. Claro, son grandes las extensiones de tierra en las que trabajan ustedes. Yo sé que hay una parte en la Patagonia que también como que la idea es conectarla con Chile, con otro terreno que tienen con la fundación. Eso todavía no lo hicieron, ¿verdad? Está en Eso proceso. es un sueño, sí, eso fue un sueño
de Tompkins, donde la idea era crear un parque binacional con un parque nacional, se llama Parque Nacional Patagonia en Chile, Parque Patagonia en Chile, y un Parque Patagonia en Argentina. Hermoso. Los dos parques existen ya han sido donados al Estado. Ya ese proceso Y, pasó. sí, el Parque Nacional, el Parque Patagonia en Chile está, y en Argentina hay un Parque Nacional Patagonia, eh, al que se le están anexando nuevas propiedades para hacerlo más grande, y estas propiedades están en proceso de donación. Pasa que hay muchísimas trabas eh, políticas, pero bueno, muchas de estas tierras están convirtiéndose no en parques nacionales, porque todavía no se puede, pero sí en reservas nacionales, que son tierras que maneja parques nacionales, pero siguen siendo la jurisdicción sigue siendo provincial. Ahí va. Más otras tierras que estamos manejando y que son propiedad de la fundación, que todavía no se han donado ni como reserva, ni como parque, ni como nada. Todavía falta adquirir tierras para poder unir el Parque Nacional Chileno con el argentino, pero bueno, se está trabajando en encontrar las tierras, y esto es algo bastante oportunista, ¿no? Cuando aparece la opción de adquirir tierras que son convenientes para la expansión del parque hacia el oeste, Claro. del lado argentino, se van adquiriendo. Creo que en algún momento se va a lograr, pero son procesos largos. Claro, sí, me imagino. Che, y te quería preguntar por los proyectos en los que estás trabajando vos. Yo sé que trabajas con pumas, con guanacos y después hay un montón más de animales en el medio. Pero, ¿nos querés contar en cuáles estás? Sí, mi trabajo en la fundación, digamos, la fundación tiene 4 grandes proyectos. El Bien. proyecto Parque Iberá, que es el más conocido, el que lleva más tiempo en desarrollo, ya más de 15 años. El proyecto El Impenetrable. En el proyecto El Impenetrable la fundación ayudó en la compra de las tierras de distintas maneras. Se creó el Parque Nacional del Impenetrable, y nosotros lo que tenemos es un grupo de gente establecido dentro del parque, en una estación biológica, que trabaja en distintos aspectos de monitoreo y reintroducción de especies. Y también temas de disminuir las amenazas. Ahí va. Eh, Ese es el segundo proyecto. Eso es en el norte del país, y en el sur del país hay 2 proyectos, uno en la costa de Chubut, al sur de la costa de chubutense. Se llama Patagonia Azul el proyecto, y después el proyecto que se llama Parque Patagonia, que es el que estuvimos hablando hasta recién, que está ahí en las inmediaciones de Perito Moreno, al noroeste de Santa Cruz. Hermoso. Entonces, mi trabajo es básicamente colaborar con el diseño, la implementación y el monitoreo de todas las tareas que están relacionadas con la reintroducción de especies y sus efectos en los ecosistemas. Bien. Em, Como parte de ese trabajo, he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes especies. Guanacos y pumas es lo principal por ahora en Patagonia, pero trabajamos con más de, no sé, más de 20 especies diferentes posiblemente. Bien. El puma es un depredador tope. ¿O no? Vos me habías contado en un momento eso y me habías hablado de eso. Y me parece como re interesante que les puedas explicar a las personas que nos están viendo ahora qué significa que sea un depredador tope y cómo se relaciona con los otros animales del ecosistema al que pertenece y por qué la importancia de preservarlo, ¿no? Al puma, siendo que para otras personas quizás le interfiere en su, no sé, baile, caza del ganado o les parece peligroso. Hay ataques por pumas, no sé, hay un montón de cosas para hablar, para preguntarte, pero en principio, ¿qué significa que sea un depredador tope y su importancia en el ecosistema? Bien, el puma, como el yaguareté, como el león, como el lobo, como el leopardo, sí, se definen como depredadores tope, pero no son los únicos, son los primeros que uno
se imagina o le vienen a la mente, pero los tiburones en el mar son depredadores tope, las orcas son depredadores tope, incluso en sistemas mucho más chiquitos, lo que se llama el mesocosmos, las arañas depredadoras son depredadores tope, Mira. las mantis religiosas son depredadores tope, la nutria marina también, o sea que hay una gran gama de depredadores tope, una gran variedad de depredadores tope, que tiene que ver básicamente con cómo uno va definiendo el sistema en el que trabaja. Pero básicamente un depredador tope, para que se entienda de manera sencilla, son las especies que no tienen por encima de ellos animales que se alimenten de ellos. El depredador tope es la parte más alta o la parte final, si querés, de una red trófica o de una cadena trófica. Es donde termina todo. Todo comienza con la vegetación, pasa por los herbívoros, pasa por diferentes grupos hasta llegar al depredador tope. Los depredadores tope tienen, en las últimas décadas, se han comenzado a descubrir que tienen una influencia muy grande sobre los ecosistemas en los que viven, y es desproporcionadamente grande en función del número de depredadores tope, de depredadores que viven en un sistema. O sea, en términos relativos, son muy pocos animales, pero causan grandes efectos. Okay. Entonces, la desaparición, la erradicación, la extinción de los depredadores tope puede tener efectos hacia abajo de esas cadenas tróficas, de esas redes tróficas, que en muchos casos son catastróficos, son malos para los ecosistemas. Por ejemplo, la desaparición de los lobos en buena parte en casi todos los Estados Unidos continental, creo que en todos los Estados Unidos continental, se correlacionó con un incremento tremendo en los números de ciervos de los cuales los lobos se alimentaban, lo cual a su vez tuvo un efecto muy malo sobre la vegetación, porque había muchos herbívoros que básicamente destruyeron la vegetación, claro. Y con la pérdida de vegetación comienzan procesos erosivos. La desaparición de ciertos depredadores también hace que aumente el número de otros depredadores más chiquitos. Por ejemplo, la desaparición de los coyotes, de los lobos en ciertos lugares, hace que aumenten los coyotes, y la depredación sobre pequeños mamíferos, algunos que están con problemas de conservación, como algunas especies de conejos en los Estados Unidos. Mirá, claro. Perdón, en Norteamérica, no en los Estados Unidos, pero en Norteamérica. Y la desaparición, por ejemplo, de los grandes depredadores como el puma y el yaguareté en la parte norte de Sudamérica generó una explosión de monos y de herbívoros de todo tipo, lo cual terminó con efectos muy malos sobre árboles y otros tipos de plantas. Okay. Así que digamos que está todo bastante conectado, y la desaparición de estos grandes carnívoros trae un montón de efectos colaterales negativos, algunos muy difíciles de imaginar, de hecho. Claro. El ejemplo mejor documentado es el de las nutrias marinas del Pacífico Norte, esas nutrias hay fotos muy lindas que están panza arriba en el mar, comiéndose un erizo de mar. Bueno, la desaparición de estas nutrias hizo que aumentaran de manera, tengo un perro enojado acá, hizo que aumentaran de manera exponencial los erizos de mar. Los erizos de mar se comieron todas las algas y desaparecieron los bosques de algas. Con los bosques de algas desapareció toda la diversidad que estos bosques albergaban. Wow. Qué loco, ¿no? Porque quizás uno los tiene como que son los más, no sé, en el caso de los pumas, digo, lo general, como que son un peligro para la gente, para otros animales, y en realidad son parte de un equilibrio perfecto de la naturaleza. Sí, no sé si lo llamaría equilibrio perfecto, es un equilibrio, y
sí, el poco conocimiento, digamos, esta idea que hemos tenido durante generaciones de que los grandes depredadores son enemigos, era equivocada, por supuesto, pero creo que nunca nos hubiésemos imaginado que su desaparición tendría estos efectos negativos que incluso pueden afectarnos a nosotros negativamente. Claro. Eh, pero bueno, cambiar esa percepción es importante. Por supuesto que nosotros entendemos que los grandes depredadores en algunos lugares son conflictivos. Lo que sostenemos es que la erradicación no es de ninguna manera la forma de trabajar ese problema, sino que la forma de trabajar ese problema es generar estrategias de coexistencia y de tolerancia que nos permitan vivir en paisajes compartidos con estos grandes depredadores. Claro, que también haya alimento para esos pumas, por ejemplo. Sí, yo creo que, no sé, se alimentan de guanacos los pumas o no también. Bueno, Como que digo, si hay depende de dónde alimentos para que estemos. consuman, no van a ir a cazar Sí, sí, ovejas o meterse con el ganado de las personas, digo. sí, sí, sí. Depende de dónde estemos en el país. Ok, Pero en Patagonia, sí, sí, los pumas se alimentan básicamente de guanacos. Eh, dependiendo de la localidad puede haber algunas diferencias. Por ejemplo, en ah, la zona de Monte, de en pingüinos la zona también de se alimentan. Monteleón se comen algunos pingüinos, sí. Ahí va. Eh, en San Juan, en la alta cordillera sanjuanina, donde hay menos guanacos pero más vicuñas, se alimentan básicamente de vicuñas. En La Pampa hay un estudio muy bueno que muestra que ¿cómo es? Los pumas se alimentan básicamente de vizcachas. Eh, Así que depende un poco de dónde estemos. Porque claro, la distribución del puma igual va en toda Sudamérica, Centroamérica también. No sé hasta dónde llega, pero es como que, claro, está distribuido en todo el continente. Che, y te quería hacer Sí, una pregunta. No, sí, decime. no, no, el puma va desde Alaska hasta Santa Ah, Cruz. ahí Mm, va, todo. Ok. sí, Lo que te quería preguntar yo es cómo es el trabajo que hacen ustedes con respecto a lo exótico de cada lugar. Si van directamente y lo atacan y lo sacan o intentan como en cuando recomponen o intentan recomponer nuestro equilibrio, naturalmente se desplaza, porque está esta cuestión de los nuevos paisajes que se generan con plantas exóticas y que algunas personas lo dejan y dicen que hay que, algunos que están también trabajando en conservación piensan que hay que buscar el equilibrio y bueno, se coexisten también con lo exótico y otros que directamente lo quieren sacar. ¿Cuál es la mm. visión de la fundación con respecto a esto? Sí, en principio nosotros eh, nos, nos, nosotros seguimos el primer principio que tiene la biología de la conservación y que es que la biodiversidad es buena. Ok, Por lo tanto, no estamos muy de acuerdo con la homogeneización de los paisajes y que se parezcan a bosques en Europa o en bien, Norteamérica. Por lo tanto, en las tierras donde trabajamos, apuntamos a la erradicación de las especies exóticas. Sí sabemos y seguimos con mucha atención el debate que hay sobre eh, por, qué no, eh, por qué no evaluamos primero si ciertas especies exóticas nos benefician en términos de biodiversidad, ¿no? Por supuesto que nos ajá, benefician económicamente en muchos casos, pero en términos de biodiversidad sí nos benefician. Es una discusión interesante, eh, pero por lo pronto consideramos que en Argentina es posible en ciertas áreas erradicar o controlar estas especies exóticas y traer de vuelta las especies nativas. bien. Bueno, y te voy a hacer una pregunta final, así te libero porque sé que tenés una reunión ahora. Eh, ¿Qué es lo que, porque yo cuando te conocí hablamos, te noté como súper apasionado en tu trabajo, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en conservación? ¿Qué es lo que más me gusta de trabajar en ¿Qué es lo que conservación? te hace trabajar en conservación? ¿Por qué lo haces?
Em, Pregunta filosófica. Pienso, hay muchas cosas, ¿no? El hecho de estar en el campo y trabajar con todos estos animales y vivir la naturaleza de una forma que muy poca gente la vive, porque uno va a lugares que muy poca gente visita, ve cosas que muy poca gente tiene la posibilidad de ver. Trabajamos para que esto no sea algo de poca gente, sino que mucha gente tenga esta posibilidad, mucha gente se reconecte con la naturaleza y de esta forma cambiemos un poco nuestra estrategia de vida que ha sido tan dañina bueno, para la naturaleza, el medio ambiente y al final de cuentas para nosotros mismos. Claro. Pero estimo que si es una cosa que tengo que elegir, es la idea de que estamos trabajando para que el mundo sea mejor. Buenísimo. Me encanta. Bueno, gracias por el tiempo. Te mando un Bueno, beso. gracias a vos. Disculpas por Sarita que está enojada con otro perro acá. Te Tenemos está un avisando problema. de algo ahí, anda a ver qué onda. Sí, sí, sí. Tengo un problema con los canes acá, territorial. Y sí. Bueno, te mando un beso enorme. Estamos Muy hablando. bien. Gracias. Que Chau, estés bien. chau. Chao.